De acuerdo. Gracias, profe. Bueno, buenas noches. Un saludito cordial a todas las personas que están conectadas en este momento y a las personas que escucharán y observarán esta grabación. De manera especial, pues a los estudiantes, a los docentes de la red, a nuestra directora del curso y por supuesto, pues a nuestros invitados especiales el día de hoy, quienes con sus conocimientos, con sus ideas, aportarán al proceso de formación de ustedes como estudiantes. Esperemos que este espacio sea de mucho provecho para ustedes. A continuación damos inicio a nuestra segunda webconferencia del curso de Políticas Públicas de Desarrollo Humano, la cual hemos titulado Construyendo Futuro Sostenible, Gobernanza Ambiental y Transformación Social. Y para ello hemos postulado pues una pregunta orientadora que sé que les va a servir mucho el contenido de esta web, además de dar respuesta a ella para todo lo que va a ser el desarrollo de la actividad vigente. Y la pregunta orientadora nos dice, ¿de qué manera la gobernanza ambiental puede reparar y fortalecer el tejido social afectado por las prácticas extractivas? Hoy contamos con la participación de dos personas expertas desde la academia, desde sus profesiones y sobre todo desde vivencias socioculturales que además de facilitarnos comprender una problemática pues social específica, también nos van a brindar unas alternativas de cómo afrontarla, teniendo en cuenta, por supuesto, nuestro rol como futuros psicólogos. Damos paso a la directora del curso, quien se va a dirigir a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, profe Marianela. Felicito a este equipo que lidera esta segunda webconferencia del curso. Docente Amanda Janet, docente María Isabel y profe Marianela por precisamente convocar estos líderes que también reitero mi gratitud por aceptar esta invitación. Como voces, hemos tratado que desde el curso tengamos estos invitados expertos porque nos brindan esas voces y esos horizontes que para nosotros en nuestra formación y en nuestro constante aprendizaje pues podamos precisamente lo que convoca este espacio de construir unos futuros más sostenibles en el contexto pues tan relevante que hoy vivimos en torno a la afectación del medio ambiente. Entonces, inmensa gratitud y que todos podamos realmente aprovechar y seguir con un sentido de esperanza para esta transformación social que tanto es eh, valiosa para el desarrollo humano. Muchísimas gracias. Profe Mari. Gracias, profe. Continuamos con esa invitación de nuestros expertos, la doctora Yerly Tamara, ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en Pedagogía para el Desarrollo Sostenible y nuestra docente y líder de SISU en la UR Plata. ¿Cuál es nuestra intención? Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Gracias por estar desde el rol de docente y ahora haciendo parte de nuestro curso. Muchísimas gracias por esta bienvenida y por esta invitación. Para mí es un honor poder estar aquí hoy con todos ustedes y compartir estos conocimientos, estas experiencias y hablar de esta temática muy importante que es el extractivismo que todos debemos conocer y cómo ha impactado nuestro territorio y nuestro país. Muchas gracias, doctora. También queremos saludar especialmente al doctor Eri Sánchez, abogado de la Universidad de la Amazonía, estudiante de la especialización de ciudad y territorio del Externado de Colombia, concejal del municipio de Florencia, enfocado en gobernanza ambiental, participación ciudadana y desarrollo sostenible de la Amazonía. Ha impulsado iniciativas del ambiente, del ordenamiento territorial, de la juventud y así como también ha ido implementando acciones en la defensa del bienestar colectivo. Bienvenido, doctor Eri. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un cordial saludo para ustedes, para quienes nos acompañan en este momento y por supuesto muy dispuesto a nutrir este debate en torno
al extractivismo, pero por supuesto también a esas dinámicas propias que cada territorio debe tener respecto a su gobernanza ambiental. Entonces estamos muy pendientes y muy atentos para contribuir frente a esas preguntas orientadoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eri. Profe. Bueno, para desarrollar este encuentro y escuchar la intervención de nuestros dos invitados, abordaremos 3 preguntas orientadoras específicas. La primera de ellas, ¿qué es el extractivismo y cuáles son las principales afectaciones en las dimensiones ambiental, social y económica? La segunda pregunta orientadora nos dice, desde su contexto profesional, académico y sociocultural, qué impacto genera el extractivismo desde la dimensión cultural y política y qué alternativas de solución vislumbra. Y tercera, de qué manera la participación comunitaria en la gobernanza ambiental puede contribuir en la restauración del tejido social afectado por la extracción de recursos. Iniciamos dándole respuesta a nuestra primera pregunta orientadora a cargo de la ingeniera Yerlis Támara. Muchas gracias, Mari. Bueno, ¿qué es el extractivismo y cuáles son las principales afectaciones? Bueno, el extractivismo es un modelo económico que se basa en la explotación de los recursos naturales para su exportación. Este modelo se aplica en la minería, en el petróleo, en la pesca a gran escala, las generaciones de energía como las hidroeléctricas, los monocultivos y la exportación de grandes volúmenes de ganado a otros países. El extractivismo tiene un conjunto de características, puesto que se encarga de extraer las materias primas que se encuentran en el planeta y en nuestro territorio y son exportadas como materia prima sin ningún tipo de procesamiento industrial a otros países. Es por esto que podemos decir que el extractivismo no es una industria, puesto que en ello no se genera ningún tipo de proceso industrial, ya que nada se produce, sino que todo se extrae y se exporta sin ningún tipo de agregado. Existen diferentes tipos de extractivismo. Está el clásico y el neoextractivismo. El clásico centra su protagonismo en las empresas transnacionales o internacionales que llegan a países como de Latinoamérica, imponen sus condiciones, hacen negociaciones con el Estado y se aprovechan de las necesidades de estos países en desarrollo. Y el neoextractivismo lleva como protagonista al propio Estado, quien como dueño de los recursos aprovecha y exporta como materia prima los recursos naturales a otros países cuyas ganancias quedan dentro del país económica y mientras que el extractivismo clásico, quienes pues se quedan con la mayor ganancia económica son esas empresas transnacionales que llegan como una forma de colonización a los países en desarrollo. Siguiente, por favor, profe. Siguiente diapositiva. Muy bien. Es importante aclarar que existen diferentes tipos de recursos naturales. Están los recursos renovables, como el sol, el agua y el viento, que pueden ser utilizados para beneficio de nuestras necesidades humanas y que se encuentran en cantidades ilimitadas, puesto que se puede regenerar en periodos cortos de tiempo. Y están los recursos no renovables, como la energía nuclear, los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón natural mineral, que se encuentran de manera limitada en el planeta Tierra, puesto que su regeneración requiere de periodos extensos, hablando de millones de años,
para volver, pues, digamos, a regenerarse. Los recursos naturales del subsuelo, según el artículo 332 de la Constitución Política de Colombia, expresa que los recursos no renovables, como los minerales, el petróleo y el gas, pertenecen al Estado. Continuamos, siguiente diapositiva. Ahora, pues vamos a hablar, ya dimos una pequeña introducción sobre lo que es el extractivismo. ¿Cuáles son esas afectaciones? La afectación a nivel ambiental, la dimensión ambiental. Los efectos ambientales del extractivismo son demoledores. Por ejemplo, la megaingeniería, como la que vemos en La Guajira, son esas enormes canteras que extraen millones de minerales de carbón al año. En sentido figurado, podríamos decir que es una amputación ecológica, puesto que luego de esto nada queda allí. La destrucción ecológica es total. Asimismo, podemos decir que los monocultivos, como la palma africana, la palma de aceite, generan grandes pérdidas de bosque nativo, de bosque endémico del país, deteriorando el suelo y la contaminación por los agroquímicos. Es por esto que podemos decir que las principales afectaciones del extractivismo ambientalmente son la contaminación, puesto que afecta las aguas superficiales y subterráneas, al suelo y al aire de los ecosistemas. Como dije anteriormente, el daño ecológico es total. Genera también la pérdida de la biodiversidad. Colombia es uno de los países más biodiversos a nivel mundial. Y la desaparición de los hábitats de los ecosistemas, pues también conlleva a la muerte o a la pérdida de la flora y la fauna biodiversa que tanto nos caracteriza dentro de nuestro país. También aumenta, pues, el riesgo del calentamiento global, ya que este tipo de actividades aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. También se produce la erosión del suelo. Quiere decir de que la capa del suelo, digamos que es retirada, queda la roca expuesta. En este tipo de suelo ya no crece nada, no crece vegetación, y cuando llueve las aguas de escorrentía arrastran demasiado material particulado, arena, piedras, que afectan no solo al recurso suelo, sino también a los recursos hídricos, las cuencas naturales, puesto que estas aguas de escorrentía arrastran demasiado material que luego se sedimenta en las cuencas como los ríos, los lagos y los mares, disminuyendo la capacidad de almacenamiento de agua y aumentando la sequía de estos acuíferos. La gobernanza ambiental busca mitigar estos impactos negativos que generan las prácticas extractivas mediante la restauración ecológica, la conservación de los ecosistemas, la promoción de modelos que generen un desarrollo sostenible, porque nadie dice que nosotros como humanos no podemos desarrollarnos, pero es importante tener presente que la naturaleza es para vivir, no para lucrarnos. Se promueven estrategias como la reforestación, el uso responsable de los recursos naturales no renovables y renovables y el fortalecimiento de la educación ambiental. Siguiente diapositiva. Tenemos un video que quiero que vean. Es un video, no es aquí, es en Australia. Por favor, profe Mari, si me puede hacer el favor. De las consecuencias ahí en explorar YouTube, de las consecuencias del extractivismo, del fracking que realizan en Australia. Véanlo con sus propios ojos, por favor. No se escucha, pero bueno, yo les explico. El fracking es un modelo de extracción de gases que, pues, funciona principalmente en penetrar en las rocas para sacar ese gas. Claro, cuando las rocas del subsuelo se rompen, el gas metano
se escapa, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que esta agua, miren cómo pues tiene gas y digamos que se puede encender. Pensamos que, digamos que el agua es la que puede generar fuego, pero no es el agua, sino los gases que están, digamos, suspendidos encima del agua, lo que es muy contaminante y pues muy dañino para los ecosistemas. Aquí podemos ver unas imágenes como ejemplo sobre los efectos devastadores que dejan los monocultivos. Por ejemplo, aquí podemos ver la pérdida del bosque nativo una vez que se extraen esos, digamos, cosechas, queda la tierra desolada. Asimismo, podemos ver la contaminación que se genera por los derrames de petróleo. El petróleo es un contaminante y modifica la química del agua y también pues el hábitat de los peces y de todos los animales que viven en los ecosistemas acuáticos. También podemos ver los efectos devastadores de la minería de carbón. Podemos ver esos huecos gigantes, ¿verdad? Que le llaman cráteres. Y allí pues no crece nada. Recuperar esas tierras es casi que imposible. Continuamos, por favor. Siguiente diapositiva, profe. Las afectaciones del extractivismo en la dimensión social. Bueno, el extractivismo genera desigualdad económica, puesto que beneficia a las grandes empresas y gobiernos, pero deja en desventaja a las comunidades locales. No se traduce a una mejor calidad de vida para la población afectada. En una entrevista realizada por La Silla Vacía a mujeres de La Guajira, especialmente del municipio de Albania, que es uno de los municipios con mayor extracción de minería a cielo abierto, ellas expresan que por años, voy a aclarar que digamos que estas minas empezaron a funcionar desde 1977. Ellas dicen que, digamos que la mayoría de trabajadores son para hombres, son hombres, o sea, los espacios laborales son para hombres y las mujeres son vistas o son catalogadas como aquellas que lavan, las que planchan, las que hacen la comida, las que alquilan las viviendas para que estas personas trabajen o vivan cómodos, y situación que se puede reflejar en datos estadísticos que dice que el Cerrejón, por ejemplo, tiene un 12% de cuerpo de mujeres en su área laboral, mientras que con un versus de 88% de presencia de hombres como sus trabajadores, lo que aumenta también la desigualdad de género y el machismo. Bueno, asimismo, genera el desplazamiento y la migración forzada, puesto que, como les dije anterior, la ley indica de que el subsuelo es el Estado. Por lo tanto, los propietarios, dueños de fincas o de casas que estén en la superficie, inmediatamente al ser concesionado un área para minería, quedan sin derechos o sin potestad sobre esos territorios. Las empresas que van a ejecutar estos proyectos llegan y empiezan a hacer negociaciones con esas personas. Y si las personas se niegan a dar sus territorios, el Estado está en todo su derecho de hacer una expropiación de manera forzada por ley, puesto que él es el dueño del suelo, del subsuelo. Es por esto que el extractivismo desplaza a muchas comunidades, genera pues también la degradación ambiental, especialmente con campesinos que vivían pues de la siembra, ya no van a tener esos espacios y son pues desplazados a otros territorios donde literalmente van a sobrevivir.
y se pierden las formas de vida tradicionales ligadas al territorio, esas costumbres ancestrales. También genera un impacto a la salud, puesto que la contaminación del aire, del suelo y del agua afecta a la salud de los pobladores cercanos y también de los mismos trabajadores, generando enfermedades respiratorias, dérmicas, y el cáncer también se vuelve mucho más frecuente. Este tipo de actividades económicas genera ruptura en el tejido social, puesto que genera conflictos entre las comunidades y las empresas extractivas. Normalmente las empresas llegan diciendo cómo vamos a contratar, va a llegar el desarrollo, vamos a generar empleos, pero una vez ya ellos están instalados, le dicen a la comunidad que ellos no tienen las capacidades académicas o la capacitación para realizar este tipo de trabajos. Y entonces empiezan a atraer personas de afuera a trabajar y las personas de ese territorio son contratadas por 3, 4 meses en oficios menores, generando pues estos conflictos entre las comunidades. También está la pérdida de identidad cultural, puesto que las formas de vida tradicionales se ven amenazadas por las transformaciones de los territorios. La gobernanza ambiental busca generar espacios de diálogo, de participación ciudadana y de construcción de redes de apoyos que permitan la construcción de la confianza y el fortalecimiento de la organización social. Siguiente diapositiva, por favor, Mari. Asimismo, este tipo de economía afecta la dimensión económica de los países en desarrollo, puesto que genera dependencia de la economía de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Colombia es el segundo país pionero en exportación de carbón a nivel mundial. Entonces, al verse, digamos, basada su economía en el petróleo, en el carbón, en el oro, etc., nos hace vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales. Dependemos mucho de esos precios. Asimismo, se descuida el desarrollo de otros sectores como la industria o la tecnología. Y también, pues, la educación. Entonces, muchas personas que, por ejemplo, viven en esas zonas dicen, no, es que yo voy a estudiar ingeniería de minas porque quiero tener este trabajo. No, es que yo voy a estudiar ingeniería de petróleos. No, es que si yo estudio una licenciatura o si estudio esto o si estudio esta carrera, no voy a tener empleo en el territorio, generando una dependencia muy fuerte sobre este tipo de economía. También genera la desigualdad en la distribución de las riquezas. Aunque el extractivismo genera grandes ingresos, estos se concentran en empresas multinacionales y las élites políticas. Las comunidades reciben pocos beneficios y sufren los impactos ambientales y sociales que esta economía genera. Y agrava las brechas entre regiones ricas en recursos y aquellas que no los tienen. Pongamos de un ejemplo la Guajira. ¿Desde qué años se está haciendo extractivismo? Desde 1977. Y la Guajira indica que es uno de los departamentos con mayor índice de pobreza, de nutrición, y el desarrollo urbano no ha sido el esperado o el prometido por estas empresas cuando llegaron. El desplazamiento de otras actividades económicas. La minería y el petróleo y la agroindustria pueden desplazar actividades como la agricultura en menor escala o la pesca, que son sostenibles a largo plazo. Se contamina el agua y el suelo y afecta la productividad agrícola, eliminando las fuentes de empleo tradicional y obliga a las poblaciones a migrar o a depender de este tipo de economía. La poca generación de empleo sostenible. Como les había dicho, este tipo de extracción se hace de recursos no renovables, o sea, son recursos limitados. Una vez se acaban, ya la empresa se va y pues no hay empleo porque se acaban los recursos, se acaba la empresa y la empresa se va a buscar otro territorio que pueda extraer estos mismos recursos. Y por último, y no menos importante, los costos ambientales y la recuperación.
La contaminación y el daño ambiental, que es devastador, generan costos a largo plazo en la salud pública y la recuperación de los ecosistemas. Muchas veces, el Estado debe invertir en mitigar los daños que estas empresas transnacionales generaron en estos territorios. Mientras que esas empresas se llevaron las ganancias, el Estado se queda reparando pues todo el daño, porque no solo se hizo una afectación en el ecosistema, sino también en la salud pública de sus habitantes. Esto representa un gasto para la economía nacional y local, puesto que estos recursos que se pueden utilizar en educación, en infraestructura o en otras desarrollos, se están utilizando para reparar los daños que la minería ocasionó. Lo cual vemos como, por ejemplo, la empresa Prodeco, que funcionaba en La Guajira. Al momento de que llegó la pandemia, bajaron los costos o los precios del carbón. La mina de Prodeco empezó como una quiebra. Ellos se fueron, una empresa transnacional se fue y dejó todo el daño ecológico, el daño ambiental allí intacto. Ellos se fueron con su dinero, se acabó el carbón o disminuyó el precio del carbón, ya no es sostenible para mí, nos vamos y que el país se quede con el daño. En conclusión, pues el extractivismo puede traer beneficios a corto plazo, pero a largo plazo genera daños, dependencia, desigualdad, daño ambiental y crisis económica en los territorios afectados. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Yerli, por su intervención. A continuación, damos paso al doctor Eric Sánchez, quien nos apoyará y nos brindará su respuesta a las siguientes dos preguntas orientadoras. Adelante, doctor Eric. Muchas gracias. Bueno, yo primero, pues quisiera yo sé que hasta ahora las 6:34, quisiera ver desde dónde nos están viendo. Entonces, si por favor nos escriben ahí en el chat de la conferencia desde dónde nos ven, para también tener una idea de desde qué lugares de Colombia nos ven, y yo estoy muy atento. Bueno, aquí habían dos preguntas en las cuales digamos, yo quise abordarlas y tal vez extralimitarme un poco más de lo que pues se logra interpretar, o no ser tan exegético dentro del marco de esas preguntas, sino ir más allá. Y claramente hablamos de gobernanza ambiental. Eh, digamos la gobernanza ambiental, pero primero la pregunta iba encaminada hacia el extractivismo. Pero yo creo que ambos temas van muy de la mano. Si porfa cambiamos de diapositiva, Marianela, por favor. Sí, señor. Bueno, la primera pregunta, como les decía, venía encaminada hacia las consecuencias del extractivismo, y nos preguntaba básicamente desde el contexto profesional, académico, sociocultural, qué impacto genera el extractivismo desde la dimensión cultural y política, y qué alternativa pues de solución se vislumbra. Yo creo que, continuamos por favor. Yo creo que, digamos, desde esta pregunta, y si lo abarcamos desde estos tres puntos, desde lo profesional, desde lo académico, desde lo sociocultural, pues salen muchas respuestas, pero considero principalmente que debemos ir un poco más allá y revisar más desde el aspecto territorial, cómo el extractivismo realmente tiene, digamos, ciertas consecuencias o ciertas afectaciones dentro de los territorios. El extractivismo ya lo explicaba la doctora Yerlis hace un momento, pues digamos son esas prácticas que en gran medida eh, tienden a, por supuesto, generar ciertos cambios o ciertos cambios o ciertas modificaciones dentro de un hábitat. En este caso, pues vemos extractivismos, ejemplos sencillos, por ejemplo, en el río Caquetá, cuando se va a extraer, digamos, oro, o cuando se hace extractivismo de diferentes materiales de río en los diferentes, valga la redundancia, ríos de Colombia. Pero también, digamos, cuando se afecta realmente, o cuando se tiene que perforar el suelo para la extracción de petróleo en el caso del fracking.
Entonces, desde muchos ámbitos, y si lo miramos, el extractivismo, si bien no se trata de dejar de investigar, no se trata de dejar de extraer, porque pues claramente si no extraemos petróleo, ¿cómo nos movilizamos? Sí, tenemos alternativas sostenibles, la bicicleta, tenemos la electricidad con carros electrónicos o con motocicletas electrónicas. Pero digamos, estas soluciones o digamos estas alternativas resultan siendo un poco más costosas que lo que pues, la generalidad o que, o que la población misma puede lograr o puede lograr adquirir. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera Colombia podría estar preparada para una transición tan fuerte en materia energética. Nosotros en Colombia aún dependemos mucho del gas, en Colombia dependemos mucho del petróleo, incluso dependemos todavía del carbón, que es uno de los principales elementos que pues dieron más adelante, o bueno, de manera pues anterior, revoluciones importantísimas como la revolución industrial. Es decir, el mundo en el que está Colombia, y yo quiero que también, pues yo sé que esto hablamos de desarrollo humano, de psicología, pero salgámonos un poquito de ese espectro y pongámonos desde un punto de vista disciplinario, interdisciplinario, es decir, desde las diferentes disciplinas. Yo soy abogado y esos temas ambientales me mueven mucho más, pero considero que también es importante desde de los contextos históricos, desde los contextos sociales, es importante analizar todo eso. Entonces, por ejemplo, podemos partir desde la revolución industrial, una de las revoluciones importantísimas que marcó la historia pues, del mundo y cómo también se desarrollaron diferentes relaciones. Y esa revolución industrial se dio gracias a, por supuesto, como lo mencionaba de manera previa, el carbón. Entonces, sí, vemos que en Colombia todavía seguimos extrayendo carbón. Vemos que todavía somos dependientes del gas, somos dependientes del petróleo. Y por eso digo que el extractivismo en gran medida, pues no nos resulta eh, ser, digamos, como que la mayoría de los problemas en materia de cambio climático, pero sí, digamos, aporta a esa problemática. Digamos, cuál es la mirada que se podría dar? Empezar con esa transición energética moderada que desde la academia, que desde los diferentes niveles de gobiernos han venido, pues, hablando. ¿Por qué? Porque tiene afectaciones eh, naturalmente graves sobre el territorio y sobre los hábitats, por ejemplo, y que no solamente afectan la naturaleza y el entorno, sino que también afectan, digamos, ya situaciones que son directas al ser humano. Entonces, por ejemplo, vemos casos como el del río de Queta, que por extraer oro contaminamos el río de Mercurio. ¿Y qué ha pasado? Pues las poblaciones indígenas que se benefician del río, pues han tenido diferentes afectaciones en su salud, en su cultura, en su forma de ver el mundo también, porque todo esto, digamos, los pueblos indígenas en este caso en concreto son un universo de conocimientos y son un universo muy completamente distinto a lo que nosotros logramos asociar desde la occidentalidad. Entonces allá la relación entre el indígena y el río pues tiene una razón de ser. La razón entre el pescado que sale en cada temporada, pues por supuesto tiene una razón de ser. Entonces también afecta, por eso hay una afectación sociocultural dentro del extractivismo. Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros debemos pensarnos? Y qué bueno que la charla se dé desde la academia, pero por supuesto también desde los profesionales del mañana y del presente, pues es que nosotros debemos dar, digamos, los primeros pasos en materia de prevenir o en materia también de ir dejando a un lado esos mismos insumos, digámoslo de esa forma, que generaron o que fueron revoluciones del año pasado. Entonces tenemos que pasar unas energías más sostenibles, más renovables, pero claramente para eso, uno, se necesita voluntad política, dos, se necesitan las condiciones sociales, económicas, culturales, porque la ciudadanía tiene que estar a la altura de esas discusiones. Y esto se conecta mucho con lo que quiero tal vez hablar un poco más en lo que voy a ahondar mucho más en la pregunta que es la siguiente. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Entonces, ¿qué solución planteamos? Pues ya les abordaba más o menos la idea, que ojalá lográramos hablar de esas
de esas políticas encaminadas al tránsito a energías renovables y limpias. Pero entonces, ¿cómo desde nosotros, cómo desde el ejercicio, por ejemplo, yo soy concejal de Florencia, Caquetá, cómo desde nuestro ejercicio podemos articular cosas y medidas para que realmente, eh, pues exista, digamos, una dinámica tendiente a la, pues, a la transición energética? Entonces, aquí la tarea es, uno, pensarnos y obviamente generar conciencia. Generar conciencia que eso es necesario y eso puede ser incluso frase hasta de cajón, pero tenemos que nuestros niños, niñas, adolescentes, que nosotros mismos, pues hombre, decidamos por lo menos en comprometernos en cosas pequeñas como por ejemplo el ahorro del agua, el ahorro energético, que si tenemos 5 bombillos encendidos y solamente necesitamos uno, pues por supuesto podamos hacerlo. Pero también es necesario el cambio y la estructura de políticas, porque si bien es cierto el individuo conforma una sociedad, pues la sociedad también se mueve alrededor de diferentes dinámicas de poder. Por ejemplo, aquí en el chat nos dicen, el extractivismo lo mueve la economía y los intereses particulares de empresas extranjeras que solo explotan los recursos naturales. La ley colombiana es muy laxa en estos temas. La corrupción permite la explotación de recursos sin medida alguna, sin tener en cuenta las graves afectaciones a nivel social, cultural y de salud. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso, si bien nos fomentamos en un individuo, si bien yo soy una parte de la sociedad, pues la sociedad también, a su vez, pues se comporta en diferentes relaciones de poder, pues en algo mayor que pues excede también el cambio que yo pueda hacer desde mí. Entonces, ahí es donde yo indico que también se hace necesario el cambio y la voluntad política. Entonces, por ejemplo, pensarnos en un Congreso que realmente legisle a favor digamos, de leyes, valga la redundancia, que favorezcan, pues por supuesto, insisto, en estos momentos no estamos preparados para hacer un cambio y ni siquiera para dejar de explorar gas, porque eso nos va a generar crisis más adelante. Pero sí es necesario que por lo menos exista una transición moderada para lo que pues, he denominado transición energética. Continuemos, por favor. Y para esto aparece ese tema importante que es la gobernanza y la participación. Quiero abordarlo desde aquí, digamos, porque Colombia es un país de acuerdo a la Constitución democrático que garantiza la participación ciudadana y demás. Pero muchas veces la ley, o digamos, esa democratización, pues ha hecho que muchas veces la ley imponga cosas que realmente desconoce la gran medida de los territorios. ¿En qué sentido? Pues digamos, empecemos definiendo gobernanza. Pues gobernanza la podemos definir como, digamos, como esa actividad misma en la que no solamente se gobierna desde el gobernante hacia abajo, es decir, no es gobernante y gobernados, sino que es una construcción entre todos. Entonces, entre todos vamos a decidir cómo nos vamos a organizar territorialmente. Entonces, entre todos vamos a decidir cómo vamos a ordenar también, digamos, los determinantes ambientales, cuáles son las zonas de protección ambiental, cuál es el modelo de desarrollo que vamos a adoptar en materia de extracción, porque, o sea, yo quiero ser insistente porque hay mucho ambientalismo que es radical. Y claro, pueden darse los procesos, pero ¿a qué costo o digamos, sí, a qué costo pues va a suceder? Por ejemplo, hay muchos casos, países que les ha tocado generar apagones por la deficiencia energética. Pero entonces la idea es que nos pensemos iniciativas desde la gobernanza y eso es lo que a mi juicio en Colombia hemos tenido grandes dificultades. Ya lo mencionaban, por ejemplo, las leyes en Colombia, si partimos desde la ley base en materia ambiental, que es la ley 99 del 93, ha sido diseñada para que funcione desde una estructura jerárquica. Tenemos Ministerio de Ambiente, corporaciones autónomas regionales y autoridades ambientales locales. Pero quien realmente determina, digamos, el ejercicio ambiental dentro de un determinado territorio son las corporaciones autónomas regionales. ¿Qué son las corporaciones autónomas regionales? Por ejemplo, tenemos, bueno, son las corporaciones, valga la redundancia, encargadas
o son la autoridad ambiental de determinada región, porque aquí hay otra curiosidad, que la ley 99 del 93 crea unas corporaciones autónomas regionales de acuerdo a ciertos parámetros físicos, geográficos de la región. Entonces, por ejemplo, en el caso de Corpo Amazonía, bueno, hay corporaciones autónomas regionales y corporaciones para el desarrollo sostenible, pero entonces sinteticémoslo todo en corporaciones autónomas regionales. Entonces, por ejemplo, Corpo Amazonía. Corpo Amazonía es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía. Entonces, ¿qué departamentos engloba? Engloba Caquetá, Amazonas, Putumayo, creo que Mitú, no estoy muy seguro si Guainía y Bichada, pero engloba, digamos, esos departamentos. Por ejemplo, tenemos la Corporación Autónoma del Magdalena Medio, que son, digamos, parte del Huila, digamos, el sitio. Tenemos la corporación, eh, digamos, en San Andrés, digamos, como que cada región con características específicas y similares han conformado una corporación y esta corporación es quien viene a determinar cuáles son las determinantes ambientales, cuál es la zonificación de humedales, cuál va a ser la zonificación ambiental que se le va a dar al tratamiento de los diferentes ríos a través de los PONCA, que son los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas de los ríos. Entonces, todo se traduce en una sola corporación. Y sí, pues podemos decir, no, pero es que para el diagnóstico del PONCA hubo participación ciudadana. Pero a mí como ciudadano, ¿qué me garantiza realmente que lo que yo consigné en una reunión, pues eso es lo que realmente va a suceder? Porque muchas veces nos llevamos de los tecnicismos y hay otra cosa que también, pues falta en Colombia, y es que la corrupción ha permeado aparatos y entidades estatales que realmente, pues, han perjudicado al ambiente en Colombia. Eso sí, no hay ninguna duda al respecto. Tenemos corporaciones que han cambiado, digamos, o han corrido determinantes ambientales pues a beneficio de determinadas personas. Entonces, la gobernanza ambiental, la participación ciudadana, finalmente termina siendo reducida a reuniones, a espacios en los que la comunidad habla, pero todo se queda ahí. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de participación que a mí como ciudadano me garantizan realmente que mi participación va a ser efectiva? Pues esos mecanismos nosotros los encontramos en la Ley 1757 de 2015. Y hasta allá quiero dirigir, digamos, la discusión al respecto. Tenemos que aprovechar lo que el legislador y lo que la constitución política nos ha dejado. Algo principal e importante con lo que yo les decía y les decía hace unos minutos. Lo que aquí también la discusión se trata de qué modelo de desarrollo, de qué modelo político pues vamos a adoptar. Entonces, aquí también, y aquí va el principal mecanismo de participación. Y ustedes dirán, ay, no, pero es que siempre dicen que hay que hacer esto, pero es que es la forma de hacerlo. Entonces, ¿cuál es el primero de todos? El voto. Es la forma en cómo nosotros realmente decidimos de manera directa sobre cómo se organiza nuestro territorio y cuál es el manejo ambiental que se le da a cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo votamos en Colombia? Nosotros no votamos por caritas bonitas. Nosotros votamos es por un programa de gobierno. Entonces, el voto en Colombia es un voto programático y al ser un voto programático, valga la redundancia y vuelvo y reitero esto, es un voto por un programa de gobierno. ¿De dónde sale el programa de gobierno? Pues es la inscripción de un candidato ante la registraduría que posteriormente, si gana, se convierte en plan de desarrollo. Ah, no, pero es que yo voté por un plan de gobierno, pero ese plan de gobierno no se ve materializado en lo que lleva de gobierno. Fácilmente tenemos otro mecanismo que es la revocatoria. Entonces, allí, digamos, tenemos las herramientas jurídicas para como ciudadanos realmente efectivizar esa participación y esa gobernanza ambiental, que como les digo, en últimas, se nos convierte en charlitas. ¿Perdón? Bueno, se nos convierte en charlitas, pero que materializándolas realmente logramos. Perdón, es que hay un micrófono encendido, Sí, qué pena. ya verificamos, sí, señor, ya lo apagamos. Entonces, es la manera en cómo nosotros logramos articular estas situaciones. También, pues además del voto, tenemos otro mecanismo que ha funcionado mucho y ha hecho que por lo menos en situaciones o digamos en territorios se logre prohibir prácticas como el fracking. Entonces, por ejemplo, tenemos las consultas populares.
Entonces, las consultas populares es otra elección en donde se le pregunta al pueblo, de acuerdo a una pregunta que se establece ante la registraduría, es si se permite o no cierta actividad. Pues a propósito, las consultas populares ahora están muy de moda por todo el tema de que el presidente Petro pues ha también abordado este mecanismo de participación ciudadana para temas como la reforma laboral. Entonces, la consulta popular es otra. Tenemos el referendo, que es una forma también de modificar la Constitución. Entonces, en últimas, quienes quisieran abordar más sobre los mecanismos de participación lo pueden encontrar en la ley 1757, pero en últimas quiero llegar a una conclusión muy importante. ¿Podemos continuar, por favor? Yo creo que no hay más. No, creo que no hay más. Bueno, quiero llegar a Señor. una conclusión muy importante. Y es que la gobernanza ambiental y la participación ciudadana en Colombia están para hacerse. Apenas estamos empezando. Si bien la Constitución es del 91, apenas los mecanismos de participación ciudadana están saliendo a la luz. Entonces, nosotros tenemos la necesidad y la capacidad eh, de pues aprovechar estos mecanismos jurídicos que la ley nos otorga, y es necesario que pues por supuesto promovamos la participación democrática desde los diferentes estamentos y por supuesto desde lo ambiental, porque como les decía, muchas veces es solamente lo que diga el Ministerio de Ambiente, es solamente lo que diga una corporación autónoma regional, cuando ni siquiera la corporación autónoma regional sale a verificar si efectivamente es un humedal o no, sale a verificar si donde están construyendo ese edificio no hay, digamos, no es una zona de protección, no hay un determinante ambiental o es un humedal que hay que proteger. Entonces es por eso que muchas veces las decisiones realmente de territorio se toman en, digamos, en edificios administrativos. Entonces es por eso que hay que devolver esa, digamos, como que esa soberanía propia al pueblo, que si bien bajo la representatividad y bajo la democracia representativa pues se ha otorgado o se ha delegado, pero yo sí considero que desde la gobernanza ambiental y desde la participación ciudadana se pueden hacer mucho, pero para eso es necesario modificar cosas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos iniciando por las corporaciones autónomas regionales, que son las quienes toman, pues, digamos, las decisiones y adoptan las directrices desde los territorios y como pues lo he mencionado, muchas veces desconociendo la realidad social de los mismos. Entonces, de esta manera, espero haber dado respuesta a las preguntas. Tal vez no lo hice de una forma muy primera, segunda, sino que quise abordar, digamos, en gran medida y pues si hay alguna duda, pues estoy muy atento. Bueno, muchísimas gracias. Estamos entonces atentos a las preguntas que hayan por parte de algunos estudiantes. Profe Sandra, bueno, observo que el chat está bastante activo, felicitando, agradeciendo a los invitados y también pues compartiendo sus opiniones sobre el tema. Bueno, no puedo leerlo bien por lo que estoy proyectando. No sé si la profe Qué Mari. pena, creo que, pues, qué pena, me excuso, tomo tomo la palabra. Creo que Lady Alexandra Gutiérrez tiene una pregunta. Ah, bueno, aquí ya la dice, ¿cómo podrían ser efectivas las políticas públicas ambientales en Colombia? Bueno, la respondo, qué pena, perdón. Sí, Claro, señor. Sí, bueno, doctor. vale, muchas gracias. Bueno, las políticas públicas tienen grandes líos. Si bien las políticas, pues a mi concepto, una política pública es una hoja de ruta por lo cual, digamos, hay un desarrollo de determinado tema. Pero las políticas públicas también tienen como una traba en el camino y es su vincularidad, si la capacidad de establecer un vínculo jurídico realmente efectivo que obligue a los gobernantes pues a determinar lo que ahí sucede. Entonces, por ejemplo, tenemos políticas públicas que se realizan en un periodo de gobierno y trascienden 10 años.
Es decir, cubren casi 3 periodos, 3 mandatos constitucionales, por ejemplo, de un alcalde. Entonces, el alcalde que la formule excelentemente puede darle cumplimiento. El tema es el siguiente alcalde y luego el siguiente, porque de una u otra manera, eh, y ahí es donde yo debería dar una postura y yo creo que sería un acto responsable de los candidatos, es que adecúen sus programas de gobierno de acuerdo a lo que el municipio ya ha tenido como aprobado, de tratarse de un acuerdo municipal, por ejemplo. Entonces, si tenemos una política pública aprobada, pues lo más sano es que un alcalde eh, realmente, digamos como que incorpore la política dentro de su programa de gobierno para darle cumplimiento. Pero en últimas, como insisto, eso se trata de voluntad política. Porque si el alcalde no lo quiere y si el candidato no lo quiere incluir dentro del programa de gobierno y si el candidato resulta elegido, pues fácilmente por mandato constitucional, dice el alcalde, no es que a mí el pueblo me eligió, el pueblo, la soberanía reside sobre el pueblo, es decir, yo soy soberano porque el pueblo me otorgó el voto y pues si no tengo uno de los recursos, no puedo implementarla. Y dos, dentro de mi plan de desarrollo no se establecen esas acciones. Entonces, ahí es el gran reto de las políticas públicas y también es el reto de la ciudadanía, de que la ciudadanía sea quien exija el cumplimiento de estas políticas. Porque si eso no sucede, o sea, algo que yo he dicho y dentro de mi ejercicio como concejal, lo que yo he mencionado es que, por ejemplo, Mm, yo le he dicho a la gente, muchas personas me buscan para, no, concejales, que necesitamos que nos apoye en tal tema. Yo digo, sí, yo los apoyo, yo los puedo acompañar, pero, pero, si ustedes también me acompañan a mí. Porque como les digo, si yo solo voy a darme una pelea, no, porque es que yo solo simplemente, o sea, ya ha existido la experiencia frente a eso. La ciudadanía tiene un poder fundamental, la ciudadanía tiene un poder gigantesco que muchas veces dicen, no, es que el concejal, mire, es que el concejal fue el que salió electo y usted es el que tiene el poder. No, es la ciudadanía. Cuando un alcalde ve que la ciudadanía está acompañando una causa, eso necesariamente es de prestarle mucha atención. Entonces, ahí es donde quiero, pues, invitarlos a que seamos muy activos, muy participativos y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Eri, por darnos respuesta a cada una de las preguntas. En el chat tenemos también algunas posturas y agradecimiento. Le dieron respuesta muy positiva a cada uno de los lugares que usted solicitó. Dentro de ellos, yo no evidencio otra pregunta. Hay más como una afirmación. La política pública sin recurso económico no generan impacto en la región. Profe Marianela. Sí, profe, yo también observo, bueno, agradecimientos, excelente, muchas gracias, doctor Eri, excelente explicación. Muchas gracias por esos importantes aportes. Dudas no, pero esperanza es lo que nos queda de esta conferencia. Excelente. Muchas gracias, súper claro, muy clara explicación y asertiva. De verdad que nos satisface mucho leer este tipo de comentarios. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiere expresar, pues de manera verbal. Agradecemos una vez más a nuestros invitados, al doctor Eri, a la ingeniera Yerlis, por nutrir nuestros conocimientos y de manera especial el contenido de este curso. Estoy segura que luego de escuchar esta webconferencia, los aportes, compañeras en el foro, a partir de mañana van a ser muy nutridos porque obtuvieron bastante información que les va a facilitar el ejercicio, ¿cierto? Prof. Amanda va a comentarnos algo. Sí, bueno, muy buenas noches a todos. Felicitar a nuestros ponentes el día de hoy. Dar un agradecimiento muy cordial por esa generosidad con su tiempo y con compartir su conocimiento con nosotros. Puede resaltar como esa parte que nos ha hecho ver la ingeniera frente a toda esa parte ambiental muy importante
y también este otro lado desde la gobernanza y desde ese ámbito político, social, que también nos lo hace entrever el doctor Eric. A manera como de conclusión, pues llevar a los estudiantes a esa reflexión tan importante de que el ser humano tiene muchas dimensiones, ¿no? Y dentro de esas dimensiones estamos inmersas también, estamos inmersos en un contexto social, político, económico, ambiental, y todos esos ejes pues forman parte integral de todo lo que nosotros hacemos, y sin uno de ellos pues tampoco podríamos existir. Entonces, como el doctor Eric lo manifestó en su postura, es muy importante la participación, y desde nuestro rol como psicólogos, pues es fundamental que nosotros promovamos la participación de las comunidades en los diferentes territorios en los que nos encontramos. Como lo preguntó el doc, aquí colocamos pues desde donde estamos, y estamos en muchos lugares del país. Eso quiere decir que somos como una semilla que como psicólogos empezamos a incidir en esa participación, porque no podemos como alejarnos de los otros contextos y de las otras dimensiones, ¿no? Y decir, bueno, esto es ambiental y a mí no me toca, porque sin agua no vivimos, porque, o sea, en las comunidades es fundamental todos los recursos naturales. Tenemos muchos estudiantes que están en zona rural y tal vez ven más de cara toda la problemática social, ambiental que se vive frente a todo esto, ¿no? El doctor Eric, dentro de su ponencia, nos hacía mirar también como todo ese énfasis que se hace desde las comunidades y las problemáticas que se generan. Una persona no puede hacer nada, ¿no? Por mucho poder que tenga, o sea, si sus cargos le dan como ese poder, pues una persona no ejercerá esa gobernanza si no está acompañada de la participación y el acompañamiento de ese pueblo y de esas comunidades que inciden directamente, ¿no? Entonces, creo yo que hay, por allí leí algo de la esperanza, entonces creo que tenemos, o los psicólogos somos llamados a generar más esperanza en nuestros territorios, y también a generar esas voces de que somos importantes y sí podemos, ¿no? O sea, dejar a un lado un poco la indiferencia y ser capaces de proponer, de participar desde los entornos en los que nos encontramos. Entonces, hemos visto como unas diferentes formas del extractivismo. En la anterior web nos hacían entrever otras formas también de extractivismo de este siglo XXI, que tal vez nosotros no las percibimos de esa manera, y vamos tolerando ciertas cosas que afectan nuestros entornos y nuestros territorios. Entonces, y no solamente eso, sino obviamente truncan nuestro desarrollo humano, que es lo que nos interesa. Entonces, muchísimas gracias a nuestros expositores. Considero que, como dice la profe Marianela, quedan los estudiantes con un panorama mucho más amplio para continuar con el desarrollo del curso y participar en los foros y contribuir a esa elaboración de nuestra actividad pendiente para esta fase 3. Yo retomo allí unas palabritas y es precisamente doctora Yerlis o líder Yerlis y líder ay, se me escapó el nombre. Eric, sí. Lo valioso que ha sido conversar con ustedes, todos esos aportes y... Qué pena, perdón, es que me mencionaron, es que se me desconectó un momento. Sí, que quería reiterar la gratitud por todo ese conocimiento, espacio que nos dan al curso. Veíamos estudiantes también de Alemania y Salvador, o sea, tenemos estudiantes también extranjeros, y frente a lo que establecía la profe Amanda, que tiene el cierre de este espacio, todo esto que ustedes nos han compartido, el líder es Yerlis y Eric. Tenemos activos más o menos 1.600 estudiantes en este momento dentro del curso,
y tenemos una actividad donde el eje es que ellos dialoguen o generen un video debate desde esas dimensiones que ustedes hoy bien nos compartieron. Entonces, de verdad, espero que eso que ustedes nos aportaron hoy estén las voces de esa de ese encuentro con nuestros estudiantes en sus grupos respectivos. Entonces, inmenso, de verdad, creo que ustedes no alcanzan a dimensionar el aporte que nos acaban de dar para nuestro quehacer profesional, para esa ruta también desde lo interdisciplinar, como también lo han mencionado, y precisamente acá estamos desde lo interdisciplinar también. Entonces, gratitud inmensa. Gracias, profe Sandra. Muchas gracias, profe, por sus palabras. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí, poder compartir pues todos estos conocimientos. Es un tema muy importante, muy interesante porque el tema ambiental nos afecta a todos. Como lo dije, la frase es, los recursos naturales están para vivir, no para lucrarnos. Entonces estos espacios son muy enriquecedores porque también a los estudiantes les aporta esos conocimientos y los empodera también como líderes transformadores de sus comunidades. Quería tomarme la palabra, no sé si puedo hacerlo en estos momentos. Aquí están haciendo una pregunta, Ángela Cristina. No sé si la puedo responder ahora o qué opinan. De pronto yo consideraría que por efectos podríamos cortar la grabación aquí y contestar fuera del espacio de la grabación la pregunta para no dejarla suelta y que su merced pues bien también dispone de responderla. Muchas gracias. Cuando ustedes me digan, yo respondo. Pueden detener entonces la grabación.